Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Con el auspicio de Betalex, más de 30 años comprometidos con la comunidad magallánica, presentan Vecinos Conectados. Conduce Cristina Mancilla. Produce Moisés Quelín. Estoy mirando al cielito. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de volver a reencontrarnos en un nuevo programa de Vecinos Conectados. Y justamente aquí estoy en contacto con Lorena Vera Prieto. Ella es educadora de párvulo, pero también en este rato es la persona que está asumiendo un compromiso y un gran desafío dentro de la educación, como es generar este espacio educacional con el método Montessori a través de su empresa Conectarte, ¿verdad? Lorena, qué gusto de saludarte, bienvenida al programa. Hola, muy buenos días, muchas gracias por esa presentación tan animosa. Aquí estamos, súper. Qué bueno que todo esté saliendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo planificado, porque es un desafío educativo bastante intenso que requiere de sensibilización, requiere mucha toma de conciencia, requiere también mucha comunicación con la familia, así que es muy gratificante saber que todavía queda mucha gente, profesores, educadores que están con esas ganas, ese entusiasmo de ir explorando cosas nuevas. Y eso es muy relevante para la educación y en especial para el desarrollo del país, porque de eso se trata, que hoy día estemos preocupados de cómo ayudar de mejor manera a los niños y niñas de nuestro pueblo. ¿Verdad, Lorena? Así es, de hecho cuando venía manejando aquí a Conectarte, yo decía, bueno, ¿cuántas personas, cierto, nos hemos atrevido a salir un poco del sistema, a hacer cosas diferentes, pero porque creemos en que la educación puede cambiar? Creemos que podemos tener una mejor sociedad, no solo en nuestra ciudad, sino que a nivel mundial, y la educación es parte demasiado importante o fundamental para ver los lineamientos hacia dónde va una sociedad, qué tipo de niños estamos formando, cómo queremos que piensen, que se relacionen, que se enfrenten con la vida, cómo queremos que tengan una actitud, ¿cierto?, de vida, cómo se relacionen con otros niños, qué cosas apreciar, qué cosas valorar, qué habilidades desarrollar en ellos, y eso se hace a través del colegio, a través del espacio educativo donde ellos van, desde que son pequeños, ¿cierto? Y quienes le dan ese toque y ese tinte son los docentes que están dentro de cada establecimiento y el enfoque que tenga cada proyecto. Y así es como yo me fui enamorando de este método, del cual estoy estudiando y me sigo formando como guía Montessori, que de verdad tiene un sello diferente y especial a lo que toma la educación tradicional, ya a lo que nos formaron como educadoras para un sistema. Es totalmente diferente. Hay cosas y hay puntos como en los que se unen y hay otros en los que se separan completamente, y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy día, ¿cierto?, para darles a conocer un poco la mirada, el enfoque, qué tipo de niño se forma a través de esto, cómo propiciamos un poco los ambientes y el trabajo para el desarrollo de sus habilidades. Oye, lo más importante, Lorena, es como contarle a la gente que nos escucha y que nos ve de que a pesar de no ser un sistema tan tradicional o tan apegado, ¿no es cierto?, a las normas que hoy en día rigen los procesos educativos en cuanto a todo este sistema estructural que tiene la educación, porque aquí una de las cosas que se da mucho es justamente la libertad de trabajo, libertad de comunicación, libertad de elección para elegir lo que se quiere, pero
hay que dejar en claro, Lorena, que no significa de que los niños y niñas se aparten del currículo nacional, ¿verdad? Educativo, o sea, eso es lo más importante decirle a las familias que hoy día nos escuchan. Los niños tienen un sistema, un procedimiento de trabajo diferente, pero la parte curricular es la que el Ministerio de Educación entrega como base para el ejercicio de la labor docente. ¿Es así? Exacto, exactamente, señora Cristina. A nivel mundial existen las escuelas Montessori y se han ido cada vez ramificando y creciendo porque es tan universal el método y es tan integrador culturalmente que en todas las culturas del mundo se pueden llevar a cabo. Y los contenidos mínimos que exige el Ministerio de Educación están dentro del currículum Montessori, ya están ahí. De hecho, lo que te exige el ministerio es una línea de trabajo y frente a eso se mezclan con muchas otras cosas más en el método Montessori, ¿ya? Está de base y está sí o sí los contenidos del Minedu, y además de eso hay muchos contenidos más y muchas habilidades más en las que tú desarrollas en los niños. Un poco ese es el primer miedo de los papás, es como que, oye, es que no van a aprender lo que tienen que aprender en el horario que les toca, y no es así. Los niños pasan los contenidos del ministerio, pero se pasan de una forma completamente diferente, en ritmos totalmente diferentes. Ese es un poco como el juego que existe en este sistema. Se usa mucho material concreto, pero para poder despertar el interés del niño a que aprenda, ¿ya? Entonces, necesitas material para que ellos vayan curioseando. Por ejemplo, en el colegio te piden que los niños se aprendan las partes de la planta, y eso ha existido toda la vida. Y aquí, aparte de tener puzzles, fichas y la misma planta, tenemos plantas en todo el ambiente para que ellos, a través de la observación espontánea, se vayan dando cuenta que tienen distintas partes. Y ahí, cuando uno ve que ellos están observando algo, es cuando uno introduce el contenido, pero a través un poco como de lo que ellos quieren. Pero tú, como adulto, ya pensaste en este ambiente educativo, entonces ya lo tenías armadísimo para despertar el interés. Entonces va saliendo como espontáneo, pero siempre detrás de eso hay un adulto guía que está acompañando este proceso. Claro, y ese adulto guía obviamente que es un educador, porque aquí hay, como tú dices, personas que están especializadas y están estudiando todos los procedimientos y principios que tiene esta metodología de trabajo, así que eso también da seguridad a que lo que se está haciendo es algo que tiene una fundamentación científica, lógica, estudiada y que va a llegar a tener el éxito que se requiere. Oye, Lorena, me gustaría que preguntarte y que me comente este lindo mensaje que ya creo que lo hemos compartido, pero siempre es bueno tenerlo presente, que dice: la mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora trabajan como si yo no existiera. Exactamente. Ahí, con esa frase, María Montessori deja en claro que este método propicia la independencia del niño, ya, por sobre todas las cosas. Por supuesto que tiene que tener límites claros dentro del ambiente, pero cada elemento está pensado para que el niño, de forma autónoma e independiente, avance en sus contenidos, en sus intereses, en sus ritmos, en sus capacidades. Entonces, efectivamente, el rol del docente, del guía Montessori, es acompañar al niño de una forma muy personalizada en el aprendizaje. Y cuando el niño ya enganchó con ese material o con ese recurso educativo, el docente ya no necesita solo observar cómo va, avanzó, trabajó, cuánto tiempo se concentró, con qué compañeros comparte más, qué área de trabajo le gusta desarrollar más, cuál tengo que presentarle. Entonces el guía Montessori se transforma en un observador luego de haber presentado el ambiente, los materiales y todo eso. Entonces, claro, tú puedes desaparecerte del ambiente, y a mí como educadora de párvulos me ha pasado que estoy muy cerca de la cocina donde trabajan los niños, y he salido a la cocina a ordenar
y veo por la ventana y ellos están de verdad que como si yo no estuviera. O sea, sacan, guardan, lavan lo que mancharon, conversan con un compañero, se ponen de acuerdo para tomar un material, sin necesidad del adulto. Obvio, en muchos momentos también nos requieren, nos preguntan cosas y nos piden cosas y obvio, pero hay muchos momentos que sucede durante el periodo de normalización que nos necesitan mucho. Luego tú puedes desaparecer y ellos ya saben cómo trabajar. Y eso es como el cara y sello con la educación tradicional, porque si el profesor no dice lo que hay que hacer, en qué momento lo hay que hacer, en qué página hay que hacer, con qué materiales hay que hacer, los niños no hacen nada, porque estamos acostumbrados a que nos den todas las instrucciones, a generar como una dependencia al final del adulto. En cuanto al pensamiento, tenemos que pensar o muy parecido a lo que quiere el colegio o a lo que quiere el profesor. Tenemos que opinar en el momento que el profesor quiere. Tenemos que usar y trabajar en el tiempo de lenguaje, de matemáticas, en el tiempo que nos da el profesor. Aquí es mucho más libre en cuanto a los horarios, porque ellos, si están motivados por un área, se les deja trabajar en esa área y luego trabajan en otra y luego en otra para que vayan avanzando, obviamente todas lo más equilibrado posible, pero según el interés del niño. Entonces, ellos están motivados porque es como nosotras, estamos haciendo lo que nosotras queremos hacer, pero a través de eso estás aprendiendo todas las áreas. Entonces, ese de verdad que es un cara y sello en realidad de la educación tradicional. Así es, Lorena, mientras tú estabas contando un poco la forma y cómo los niños realmente cuando están interesados trabajan sin necesidad, sin presencia de un adulto que lo esté dirigiendo, me estaba acordando de una historia que mucho tiempo atrás, cuando en la época en que uno estaba también trabajando, se contaba mucho, pero así como siendo muy simple y concreto, decir que en una sala de clase se incorporó un día un niño pero muy creativo, muy especial, y que cuando la profesora dijo saquen una hoja para dibujar, el niño rápidamente tomó lápiz y empezó a crear un lindo dibujo. En ese entonces era como una manzana y él le puso todo su talento, pero la profesora a la vez, o el profesor, por decir sin identificar el género, dijo, pero esperen un poquito, dijo, lo que yo quiero que ustedes dibujen es esta manzana, y le mostró un modelo, y le puso allí, digamos, lo que él deseaba que los niños reproducieran en la hoja. Entonces ese niño que llegó con todo ese talento y con todas esas ganas, tuvo que dejar de lado lo que había hecho y empezar a reproducir lo que el profesor quería que hiciera, el modelo que puso en el pizarrón. Y de allí para adelante el niño pasó por otras escuelas y se encontró justamente con una profesora que era mucho más creativa, que era mucho más preocupada de respetar las libertades y los talentos, y un día le dijo lo mismo, quiero que dibujen, le dijo, una manzana, pero lo más creativo que ustedes puedan. Y este niño dibujó la misma manzana que le había puesto el profesor como modelo. ¿Qué significa eso, Lorena? Bueno, efectivamente, hay uno, o sea, ¿qué quiero desarrollar en el niño? Esa es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer los profes. Quiero que él sea un niño muy obediente, ordenado, y que solamente estamos hablando de artes, o sea, estamos hablando de un dibujo, donde ahí se supone que uno de los objetivos es la creatividad, ¿cierto? No el que pinte sin salirse de la línea, sino que pueda ser capaz de crear. Salirse de la línea lo va a hacer cuando sea más grande y no salirse de la línea lo va a lograr. Es una habilidad que se practica, tienes que equivocarte muchas veces. No conozco a nadie que haya pintado y le salga perfecto. Pero tú como adulto le pasas el mensaje, tienes que hacer lo mismo que yo quiero, en el minuto que yo quiero, con el color que yo quiero y de la forma que yo creo. O sea, no estamos confiando nada en ese niño, nada en sus capacidades. Y eso el método Montessori confía, pero a ojos cerrados, en los niños, en sus habilidades,
en sus ritmos, y yo, mi rol como adulto, es buscarle la vuelta y que él disfrute de algo que a él le guste, que se apasione de algo. Porque si estoy solamente dando una instrucción, dictando una clase y él solo copiando, ¿en qué momento se da esto de que ellos puedan? Yo no digo que no lo puedan hacer nunca, que no pueden copiar nunca. No, por supuesto que sí, hay momentos en los que vamos a seguramente tener que copiar algo entre todos juntos o lo que sea, pero ¿cuál es el sentido que hay detrás de esa actividad? ¿Cuál es el sentido? No solo el sentido como del objetivo del Mineduc, sino que cuál es el sentido humano que hay detrás de esa instrucción. Entonces, ahí es como un poco cuando uno dice, no, ellos tienen que crear, ellos tienen que inventar, porque al final estoy encasillando el pensamiento en esta forma y quiero que todos los niños tengan este mismo pensamiento. Y la sociedad no es así. Todas las personas pensamos de forma diferente, actuamos de forma diferente, y por supuesto que con sus límites, con el respeto, con la educación para la paz, ¿cierto? Pero dejando ser la esencia de cada uno, porque así yo soy buena en mi esencia, tú eres buena en tu esencia y en tus talentos, las personas con las que vivimos en la casa tienen sus habilidades y sus talentos y tienen que disfrutarlas, porque si no, claro, la vida se hace muy, muy dura haciendo lo que no nos gusta hacer. Claro. Y ese niño que comenzó, cuando ingresó, tenía toda esa ganas de crear, de hacer algo distinto, y que se tuvo que encasillar dentro del modelo que el profesor dijo, y que lo asumió como que era el deber ser, digamos, perdió esa posibilidad de seguir creando, de a lo mejor ser un niño con una capacidad artística extraordinaria y que se aniquiló en ese mismo momento en que nosotros le pusimos la traba para continuar expresando a través del arte lo que sentía, lo que pensaba o la habilidad que tenía. Exacto, eso la sociedad presente. Exacto, ¿verdad? Exacto, un poco como que la sociedad necesita de todo tipo de personas. La sociedad necesita de todo tipo de talentos y de habilidades. Y si ese niño lo tiene dentro suyo, tenemos que nosotros saber observarlo y explotarlo. Porque cada vez que ese niño brilla con, no sé, algunos los insectos, otro niño brilla con las matemáticas, otro niño brilla con las plantas, ese niño va a hacer un aporte porque le está gustando lo que está aprendiendo y va a ser especialista en su área, comprendiendo además que esto es como una universalidad de contenidos que todos se entrelazan, ¿ya? Aquí en Montessori, las áreas sí están ordenadas por estantes, están ordenadas por lenguaje, matemáticas, no están todas mezcladas, por supuesto, hay un orden que está en el espacio y que es necesario para poder funcionar, pero todo se entrelaza de una forma mágica, la historia, el lenguaje, el inicio del mundo, las rocas, todos los contenidos están unidos. Entonces uno les enseña al niño lo importante que es también de que todos tengamos estas diferencias y poder aprender lo que ellos les apasiona, pues. Claro. O sea que este es un procedimiento, un método de trabajo que la verdad que hace un proyecto educativo que engloba engloba, en otras palabras, todos aquellos asignaturas subsectorias, como le llamen hoy en día, así, dentro de un mismo contexto o de un mismo contenido, temática en estudio. Porque la verdad es que de repente, tradicionalmente, las temáticas que se estudian son todas islas en el modelo tradicional. El profesor que hace lenguaje tiene su temática, el profesor que hace matemática tiene su temática, el que hace ciencia, y de repente no se dan cuenta que el receptor de esta información, que es el niño, todo se lo están entregando parcelado. Y la idea es, para ser como claro y concreto con la gente que nos escucha y nos ve, la idea es que todo se estructure como una sola línea, como un mensaje que va, ¿no es cierto?,
donde todo se involucra, donde todo, como tú lo acabas de decir, se entrelaza. Y se puede hacer historia con lenguaje, punto. Pero sin también, duda. ¿listo? Y se puede hacer ciencia con lenguaje, se puede hacer matemática con ciencia, con lenguaje. Entonces, hay que ir mostrándole al niño un proyecto de trabajo que le permita profundizar significativamente un aprendizaje, que eso es lo más importante. Lorena, siempre la gente general se quejan los papás, se quejan los profes, de que, por ejemplo, el niño, si no sabe las tablas de multiplicar, obviamente que no va a multiplicar. Entonces, si no, que nunca logra hacer un trabajo eficiente con la resta con reserva. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Mire, yo creo que ocurre porque se enseña desde el papel. Y el papel y el lápiz, sí, es algo muy abstracto para el niño. Y los niños, el cerebro, el desarrollo cerebral de los niños necesita los primeros años trabajar con mucho material concreto, entender las cosas desde el observarlas, del conteo, de qué significa restar en realidad, qué significa restar. Que yo le quito algo, pero ¿a qué? Entonces, no sé, se hará un par de veces con poroto y después eso se tiene que sacar porque ya hay que pasar al lápiz, hay que completar la guía. Entonces, los niños como de los 6 a los 12 están en un pensamiento que necesitan como, María Montessori lo explicaba así, como un avión despegando, donde el avión va despegando, pero necesita cargar combustible, que es bajar de nuevo al material concreto para volver a entender el proceso y ponerle raciocinio a la resolución del problema y volver a despegar sin necesitar el material concreto. Y luego, cuando ya viene de nuevo algo que es muy abstracto, volver a aterrizarlo con algo concreto para que se entienda lo que están haciendo. Y acá hay mucho material de matemática para poder reforzar la memorización de las sumas, de las multiplicaciones, de las divisiones, y todo se baja a un papel. No es que todo el rato los niños están con material concreto y van a pasar hasta cuarto medio con el ábaco. No, tú de chiquititos, pero sí que ellos entiendan el porqué de ese ejercicio. Esa es la cosa. Tú entiendes la base de la matemática. Entonces, claro, después se te hace todo mucho más fácil. Claro. Hay que pensar en que esto es como un método en que va de lo concreto a lo pictórico, porque después va todo lo que tiene que ver con la graficación propiamente tal, y llega recién a lo simbólico, lo abstracto. Exactamente. Entonces, aquí a lo mejor, como tú bien has dicho, Lorena, a lo mejor la dificultad que se está teniendo es que siempre se hacen matemáticas muy abstractas, se parte al revés de la simbología. Entonces el niño no logra entender por qué, los por qué de las cosas. No hay ese razonamiento lógico, no hay ese pensamiento de ir, oye, concretamente viendo, bueno, yo no puedo restar, ¿no es cierto?, esta unidad porque es menor que la de que el sustraendo, por decir. Entonces tengo que empezar a buscar esa lógica, a lo mejor ese comentario, ese raciocinio del por qué, porque yo no lo puedo, porque yo no puedo restarle, ¿no es cierto?, a 10 no le puedo restar 11. Exacto, y eso cuesta mucho a los niños, cómo ubicar los números, cuál va arriba, cuál va debajo, pero claro, porque no tienen no tienen la lógica, no es que el niño no esté preparado, ni no esté suficientemente maduro, ni que tenga algún problema de aprendizaje, sino que claro, no tienen el concreto de jugar mucho tiempo y manipular mucho tiempo un material para que eso se incorpore, y ya después cuando tú ves un número dices, no, esto no lo puedo hacer, o sea, lo ves y tu cerebro enseguida responde que no. Es como nosotros cuando aprendemos cualquier cosa, si te la cuentan, no es lo mismo que vivirlo. Cualquier cosa en la vida, si tú vas a un viaje y te cuentan que ahí había tal y tal cosa, y tú, oye, lo aprendiste,
pero no es lo mismo que estar en la misma situación, que hoy me comí un postre y estaba tan delicioso y estaba súper dulce, te lo imaginas, ¿cierto? En tu mente, pero probarlo y sentirlo y tocarlo y lo que sea es otra cosa. Entonces tu cerebro es mucho más rápido que evoca a ese recuerdo porque lo viviste, lo tocaste, lo palpaste. La etapa sensorial es muy, muy importante, no porque lo decimos nosotros, la neurociencia te lo avala. María Montessori lo estudió hace 100 años atrás, 150 años atrás, y es lo mismo que los neurólogos y los neuropsiquiatras dicen hoy en día. Entonces está avalado además por cómo nosotros nos desarrollamos. Ya, así es, pues, Lorena, todo esto tiene una base muy científica y uno tiene que considerarla y respetarla para poder también hacer un trabajo exitoso. Oye, Lorenita, ya me avisan de que estamos en el término de este primer bloque, que tenemos que irnos a una pequeña corte comercial, pero vamos a seguir hablando de las debilidades, porque como toda cosa tiene fortalezas muchas, pero también tiene algunas complicaciones o nudos críticos, pues, ¿verdad? Así que espérennos y ya regresamos.